Me da mucho gusto saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que realizamos por medio de la plataforma de Facebook. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la capital industrial de México, la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Es un gusto y una alegría poderles saludar. Bienvenidas y bienvenidos. Reciban el aplauso de la gente maravillosa que está aquí reunida presencialmente en las instalaciones, con lo cual les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Gracias por esperarnos. Estábamos atendiendo unos asuntos aquí domésticos y nos entretuvieron un poquito, pero agradecemos su paciencia y quiero aprovechar que estoy hablando con ustedes, amigas, amigos, para recordarles, estamos anunciando que a partir del primer domingo de septiembre, las transmisiones ya no se van a estar realizando desde la página de Ramiro Alvidres o de Familia Trasciende, sino desde la página de Facebook Trasciende. Ya está disponible esa página, si quieren entrar, darle ahí seguir o agregarse como amigos para que no sufra ningún cambio. Así cuando comencemos a transmitir desde esa página, el sistema les va a avisar, les va a dar la alerta y así podemos seguir conectados. Ojalá que esto no les cause ningún problema. Bien, familia, vamos a tomar tiempo para reflexionar, para crecer, para aportar a nuestra vida espiritual. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer nuevamente el pasaje bíblico que estoy utilizando como fundamento para esta serie de mensajes que les he venido compartiendo en las últimas semanas. Me refiero a Hebreos capítulo 10, carta a los Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24. Aunque el equipo de multimedia me apoya y proyecta en la pantalla la cita bíblica, recuerde que esto es para apoyar sobre todo a la gente que o no trae la Biblia o batalla un poquito todavía para localizar las citas bíblicas, pero si usted trae su Biblia, mi invitación es a que la utilice, incluso si la trae en forma electrónica, para que pueda subrayar cosas, para que pueda notar algo, para que pueda ver la importancia de mantenernos cerca de la preciosa palabra del Señor. El autor de la carta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando esta serie de mensajes comenzaba, les hablaba de esta doble exhortación que el autor bíblico realiza y en la que nos instruye a realizar dos acciones. La primera, mantenernos firmes y sin fluctuar ante lo que está sucediendo alrededor, y la segunda, considerarnos unos a otros para estimularnos, para motivarnos, inspirarnos a amar al Señor y a realizar buenas obras. La pregunta que he venido planteando en esta serie de mensajes es la siguiente: ¿cómo lograr ser firmes en la fe cuando, a pesar de ser creyentes en Cristo, nos ha tocado vivir en este mundo que enloquece velozmente y que se entrega a creencias erróneas, a enseñanzas peligrosas que cada día están desviando más y más gente y que lamentablemente incluso están logrando desviar la atención de muchas personas que se encuentran en Cristo? Hace 2 semanas atrás inicié esta serie de mensajes que he titulado Nuestros no negociables. Quise llamar a esta serie así porque creo que todo verdadero creyente, toda mujer, todo hombre que se identifique como hija de Dios o como hijo de Dios, debería hacer, esta es mi opinión, incluso lo elevaría a una sugerencia, creo que todo creyente debería de sentarse un día a escribir una lista de aquellos aspectos que en su vida considera que son asuntos no negociables, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor,
independientemente de las nuevas ideas, de las nuevas tendencias que están impregnando al mundo en el que vivimos. ¿Cuáles son las cosas que yo no estoy dispuesto a negociar? Hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no causan absolutamente ningún problema, hay una gran cantidad de ellas, pero hay cosas que en mi opinión no deben ser consideradas nunca como negociables. En los dos mensajes anteriores he mencionado dos aspectos que desde mi punto de vista personal, como creyente, pero lo estoy compartiendo con ustedes como un pastor, los considero en mi vida asuntos no negociables, y a través de los años que Dios me ha permitido vivir como un hijo de Dios y servirle como un pastor de congregación, que el Señor me ha concedido el pasado 10 de junio cumplir 41 años de haberle entregado mi vida al Señor. Durante todos estos años he aprendido, he decidido establecer algunos asuntos como no negociables. He mencionado ya dos en los dos mensajes anteriores. Mi primer no negociable es mi relación con Dios, mi comunión con Dios. No está negociable. Amo a mucha gente, quiero bendecir a mucha gente, los amo a ustedes, pero ninguna persona está por encima de Dios en mi vida. Eso es un no negociable. ¿Quieren saber un poquito más de esto? El mensaje está ahí en la plataforma de Facebook, lo pueden escuchar. El domingo pasado, en el segundo mensaje de esta serie, hablé de mi segundo no negociable. Lo titulé Mi fidelidad y mi lealtad a Dios. Aprendimos, recordamos la semana pasada que se es fiel a los principios y se es leal a las personas. Entonces creo con todo mi corazón que hay cosas que no son negociables en cuanto a mi lealtad con Dios y mi fidelidad para con Dios. Y en este tercer mensaje, en el que comparto con ustedes el día de hoy, quiero compartirles y poner a su consideración un tercer aspecto que en mi vida yo considero debiera ser otro de los no negociables de un verdadero creyente en Cristo. Y este tercer no negociable lo voy a titular nuestra integridad. Ser gente íntegra independientemente de lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Quiero aclarar, como lo he venido haciendo, ¿a qué me refiero cuando hablo de integridad? Piense por un momento. Si yo estuviera describiendo a una persona, si yo estuviera diciendo Juan Martínez, un hombre íntegro, ¿qué estarían percibiendo ustedes? ¿A qué les suena esa expresión? ¿Qué piensan si yo me refiero a alguien como una persona íntegra? Bueno, la integridad, Carlitos, la integridad, gente de Dios, la integridad tiene dos elementos que la distinguen. El primero tiene que ver con la idea de estar completos y el segundo tiene que ver con la moralidad de una persona. Cuando hablamos de una persona íntegra, estamos describiendo a una persona con características encomiables, con características distinguibles, una persona de honor, una persona honorable. La descripción que los diccionarios dan respecto a la integridad es la siguiente: estamos hablando de la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que vive los valores que profesa, que procura tomar decisiones positivas incluso cuando nadie los está mirando. Este último elemento de la frase es clave, porque mucha gente será íntegra mientras la ven, pero cuando nadie la está viendo. ¿Alguna vez los invitaron a hacer algo no muy sano con el pretexto de nadie se va a dar cuenta?
¿Alguna vez te dijeron, vamos, tómate esto, vamos a hacer esto? ¿Quién se va a dar cuenta? Esto pasó muchas veces en mi vida y mi respuesta a quien me proponía, nadie se va a dar cuenta, me provocaba un poquito de risa. Le decía, ¿cómo que nadie se va a dar cuenta? Ya te diste cuenta tú. Y ahorita me estás animando a hacer algo que no es correcto, pero el día de mañana que te enojes conmigo, esa va a ser tu plática favorita. Yo lo vi hacer esto, muy pastor, yo sé que esto, yo sé que aquello. La mayoría de la gente no entiende. ¿Recuerdan aquel pasaje? Los que estudian la Biblia, ¿recuerdan aquel pasaje donde Saúl, el primer rey de Israel, estaba persiguiendo a David con el fin de quitarlo de en medio porque lo sentía como una amenaza para su reino? Y resulta que un día Saúl entró a una cueva a realizar sus necesidades fisiológicas. La frase no la van a encontrar así en la Biblia, pero en la Biblia dice que entró a cubrirse los pies, y es la frase que se utilizaba para hablar de necesidades fisiológicas. David entró a una cueva para realizar sus necesidades fisiológicas y se despojó del manto que llevaba, la túnica. Y resulta que adentro de esa misma cueva David se había resguardado cuando escuchó ruido y se dio cuenta que estaban muy cerca. Se metió a la misma cueva, pero estaba más al fondo. Cuando Saúl se quitó la túnica y entró a un lugar resguardado de la cueva para hacer lo propio, David tuvo a su alcance una de las mejores oportunidades para acabar con la vida de Saúl, para quitarse él primero ese problema. Porque en realidad David no era un problema para Saúl, Saúl era un problema para David, porque Dios ya lo había escogido a él como el sucesor del rey. Pero bueno, hay una circunstancia muy peculiar ahí, porque aunque David se negó a quitarle la vida a Saúl, se tomó el tiempo de ir a cortarle un pedacito de la túnica, del manto al rey, y lo guardó con él. Y un rato después, cuando Saúl ya salió y se alejaron un poco y hubo distancia entre ellos, David le gritó a Saúl: Padre mío, ¿por qué me persigues? Y le dijo: hoy yo tuve la oportunidad de quitarte la vida y no lo hice, y mira, aquí está un pedazo de tu manto como garantía de que me negué a hacerte daño. Saúl se sintió muy avergonzado por aquella situación, en el sentido de que él andaba persiguiendo a David. David tuvo todo para acabar con él y sin embargo solo le mostró aquel pedacito. Pero hay una parte en ese pasaje, en esa historia, que probablemente la recuerden ustedes, porque hay una observación del autor bíblico que dice que cuando David le cortó un trozo del manto al rey, le pesó haberlo hecho. Esta observación es interesante, porque eso es precisamente lo que sucede cuando comprometemos nuestra integridad. Cuando cedemos terreno ante una propuesta de hacer algo que al cabo nadie nos ve, la persona que nos lo propuso va a guardar un pedacito de nuestro manto y lo va a usar en cualquier momento. Por eso es interesante que cuando tenemos una circunstancia, una situación con una persona, procuremos tratarla y liberarnos de eso y no guardar un pedacito de manto, porque eso muchas veces es utilizado para perjudicar, para afectar precisamente de manera negativa la integridad de una persona. La integridad hace alusión también, o sea, por una parte a lo moral, persona honesta, respetuosa, que vive los valores que profesa, que procura tomar decisiones positivas incluso cuando nadie la ve. Pero también hay otro lado de la integridad, que la integridad también se refiere a una persona completa, una persona que tiene todas sus partes consigo, es decir, que no tiene extractos en otros lugares, sino que está íntegra, completa. Una persona íntegra es aquella en la que se puede confiar a causa de su nivel de integridad. Una persona íntegra demostrará consistentemente que ha desarrollado un carácter libre de corrupción o de hipocresía. Obviamente una persona íntegra no es falsa, obviamente una persona íntegra no es corruptible,
procura caminar. No me malinterpreten. Una persona íntegra no significa que es infalible o que sea perfecta, pero de manera consciente siempre procurará caminar en una manera de hacer lo correcto. La integridad entonces también hace alusión a algo que está completo, que no le falta nada. Y esta es, por cierto, permítanme hacer un comentario aquí. Esta fue una de las razones por la que decidí agregar esta palabra al nombre de nuestro ministerio cuando pensamos en cambiarle el nombre. Nosotros fuimos durante varios años Ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones. Cuando dimos el paso de cambiarlo a Desarrollo Integral Trasciende, es porque el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23 menciona las tres dimensiones que incluyen la vida de los seres humanos, sobre todo los seres humanos que experimentamos el nuevo nacimiento. Se los leo directamente. Primera de Tesalonicenses 5:23 declara: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observen, por favor, Robert nos está proyectando el versículo. Por favor, véanlo y observen que lo más natural es que el versículo se leyera de la siguiente manera. Préstenme su atención. Y el mismo Dios de paz los santifica por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sé si lo notan, no se usa el plural. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿Por qué? Porque en nuestra percepción de las cosas, el ser humano, cuando es íntegro, reúne estas tres condiciones: es espíritu, es alma y es cuerpo. Porque somos cuerpo, tenemos necesidades físicas. Porque somos alma, tenemos necesidades emocionales. Porque somos espíritu, tenemos necesidades espirituales. Y por eso nuestro ministerio decidió llamarse Desarrollo Integral. El desarrollo de las tres áreas que forman la vida de una persona. Entonces ahí entra también el concepto de integridad. Una persona es íntegra cuando está completa, cuando no le falta nada. La misma idea de la tripartía es mencionada por el apóstol Juan en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, donde escribió a Gayo, el receptor original de la carta. Le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está la tripartía. Entonces, una persona íntegra es aquella que entiende el equilibrio entre lo material, lo emocional y lo espiritual. Cuando una persona, regálenme su atención porque lo que voy a decir es un poquito delicado. Cuando una persona atiende demasiado una de las tres, descuidando las otras dos, esa persona va a enfrentar algún tipo de problema. ¿Por qué? Si me dedico a cuidar el cuerpo, a proteger el cuerpo, el ejercicio, el descanso, el alimento y bla, 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 pero descuido mis emociones y descuido mi vida espiritual, me voy a convertir en un físico constructivista, vacío, hueco y probablemente muy débil en mis decisiones. Si me dedico solamente a proteger lo emocional y me cuido que no me hagan daño, como suele suceder muchas veces en la vida moderna, ámate, cuídate, protégete, me puedo volver una persona que descuide el aspecto físico y que no me interese por lo espiritual en aras de permanecer sano emocionalmente. Y resulta que también puedo tener desequilibrio cuando una persona, atención, por eso requiero su atención, cuando una persona exagera los aspectos de su vida espiritual, descuidando su físico y descuidando sus emociones, se convierte en una persona religiosa, pero que carece de efecto ante las personas que le rodean, porque no hay equilibrio. Lo correcto es que cuidemos los tres aspectos. Hoy que ustedes y yo estamos aquí participando de esta reunión, en alguna manera estamos expresando cuidado al aspecto espiritual de nuestra vida. Al relacionarnos con gente positiva, estamos cuidando el aspecto emocional, y cuando estamos cuidando nuestro descanso, nuestra alimentación y nuestro ejercicio, estamos cuidando el cuerpo. Es cuando se comienza a vivir una vida integral. ¿Ok?
integral. Ayúdeme por favor y dígale a la persona que tiene a su lado: procura desarrollarte integralmente. Sé una persona integral. Bien, aproveché para hacer un poquito el comercial ahí y explicar por qué decidimos llamarle al ministerio Desarrollo Integral. Porque lo que nosotros queremos fomentar como ministerio es el desarrollo de estas tres áreas en la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, regresando a la temática de lo que es la integridad, quiero mostrarles algunos fundamentos escriturales que nos permitan entender lo que es en sí la integridad del ser. El patriarca Job defendió firmemente este valor, el valor de la integridad, ante los acusadores que supuestamente fueron con la intención, decían ellos, de consolar a Job, pero que en realidad terminaron juzgándolo, terminaron criticándolo. Y en Job capítulo 27, versos 3 al 6, encontramos en la escritura cómo Job defendió este valor, este factor en su vida. Pero quiero que me permitan leérselos de la Nueva Traducción Viviente, porque me encanta la claridad de las ideas. Miren lo que Job argumentó contra sus tres incómodos visitantes. Les dijo así: mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Wow. Wow. Es mucho esto. Vean a un hombre que no se defendió contra la catástrofe, no se defendió contra la pérdida de dinero, no se defendió contra la pérdida de la salud, pero cuando quisieron acusarlo de que lo que le estaba pasando era el resultado de un pecado, defendió su integridad con estas palabras. El rey Salomón, desde luego, en sus sabias reflexiones, hizo mención a este valor varias veces. En Proverbios 10:9 escribió: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En Proverbios 19:1 Salomón escribió: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Para Dios es preferible que una persona experimente pobreza, pero que ande en integridad. Pero por favor, no confunda. No quiere decir que el pobre es íntegro de manera automática. Hay muchas personas que con el deseo de salir de su pobreza son capaces de echar a perder toda integridad. En los escritos del apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, si bien el apóstol no menciona la palabra como tal, de manera textual, la palabra integridad, por lo menos en un par de ocasiones sí hace mención a la integridad con la que él desarrolló su ministerio. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo diciendo con toda claridad que él no era como los que andaban falseando el mensaje del evangelio. Y luego una cita bíblica impresionante, segunda de Corintios, pero el capítulo 7 y el verso 2. Pablo hace mención a tres cosas que él nunca se permitió hacer. Dice: admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Las tres cosas que Pablo nunca se permitió hacer en su vida ministerial. Lamentablemente, como ustedes y yo lo sabemos, en nuestra época cada vez se observa más que lo que gobierna la vida de la mayoría de las personas, y esto lamentablemente incluye a muchos que se identifican como cristianos, es la conveniencia.
¿A qué me refiero? Si me conviene o me beneficia, eso es así. Pero si me afecta o me perjudica, entonces es de otra manera. Aún en el ámbito de la gente que se considera, que se llama cristiana, impera esto. Somos íntegros hasta cierto punto. Como en algún momento les enseñaba que nadie resiste 3 honestos. ¿Han oído eso? Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres honesto? Sí. ¿Honesto, honesto? Sí. ¿Honesto, honesto, honesto? Bueno, o sea, a veces nadie aguanta 3 honestos. El salmista hizo una pregunta muy interesante en el Salmo 15, a la cual en el resto del Salmo le ofrece su propia respuesta. Si recuerdan el contenido del Salmo 15, dice el salmista: Jehová, Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? O sea, lo que David estaba preguntando era: ¿quién realmente es digno de acercarse a Dios? Y él mismo da la respuesta. Escuchen la respuesta. Dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Escuchen: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que respetan al Señor. Y luego esta frase, por favor, guárdenla en su corazón un ratito, se las quiero explicar. Vean la frase con la que termina esta reflexión David. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es un poquito difícil entenderlo en esta versión, pero se los voy a compartir en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Este último versículo dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen firmemente al Señor, atención, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Eso es lo que quiere decir el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que mantiene su palabra aunque salga perjudicado. La integridad en la vida de quienes nos consideramos, nos identificamos, nos llamamos hijos de Dios por la fe, desde luego se imaginarán, es un elemento imprescindible de desarrollar, y no solo desarrollar, de mantener, con el fin de ser nosotros mismos una evidencia de la obra que Dios ha realizado en nosotros, y convertirnos en un elemento que otras personas puedan ver para tomar la decisión de venir a Cristo, y que venir a Cristo les resulte atractivo. Supe de un hombre que fabricaba ladrillos que decidió contratar a un joven. Puso un letrero: se solicita ayudante. Acudió un joven como respuesta a esta solicitud, y cuando el dueño de la ladrillera salió para entrevistar al muchacho, se imaginarán un hombre acostumbrado a cargar ladrillos, a cargar camiones con ladrillos, tenía una corpulencia impresionante, y cuando el hombre salió a entrevistar al muchachito le dijo: ¿entonces qué? ¿Te interesa el trabajo? Y el joven, cuando vio aquella imagen, dijo: por supuesto que me interesa. Parece que no tiene esencia, pero ¿por qué el muchacho aceptó el trabajo de inmediato? Porque vio en su futuro patrón el efecto del trabajo que él realizaba. Eso es lo que necesitamos que nos suceda, amados. Que la gente no solo nos oiga decir que somos hijos de Dios, sino que nos vea viviendo como verdaderos hijos de Dios, para que digan: por supuesto que quiero ser cristiano. Pero ustedes saben que lamentablemente demasiadas personas, precisamente al ver el mal ejemplo de los cristianos, dicen: no quiero saber nada de la fe o de la iglesia o de Cristo. Por eso se hace necesaria la integridad. A esto me refiero, a que cuando la gente pueda ver en nosotros un verdadero desarrollo espiritual, tanto espiritual como emocional como material, ellos digan: más que otra cosa quiero ser como tú eres. Ya casi no hay de esos. Piensen por un momento.
¿Alguien alguna vez te ha dicho, yo quiero ser como tú? ¿O acaso alguien nos ha dicho, lo que menos quiero es parecerme a ti? Si la gente que nos rodea escucha que hablamos bonito, que testificamos, que hablamos maravillas de nuestra fe, pero a la vez duda de nuestra integridad, seremos para ellos solamente gente religiosa, pero sin una consistencia que soporte nuestras buenas palabras. Como he dicho en el ámbito del matrimonio, recuerden los que han seguido esta serie de mensajes que todo comenzó ahí, conceptos que he venido compartiendo al grupo de matrimonios que nos reunimos una vez al mes, los lunes. En el ámbito del matrimonio yo he sostenido esta tesis: si como pareja no somos capaces de resolver nuestros problemas domésticos de manera correcta, no podemos ser eficaces en el intento de ayudar a otros matrimonios a hacer lo que deberían ser. Yo creo que hay un llamado apostólico de Dios para todo matrimonio. Me refiero a ser apostolados, enviados, no me refiero al escalafón que hoy se acostumbra por lo de los apóstoles. Me refiero a apostolarlos, a enviarnos, a que seamos ayuda y bendición para mucha gente. Pero no vamos a ser efectivos para mucha gente si nuestros problemas domésticos todavía no los podemos resolver con eficiencia. Si todavía recurrimos a la ofensa, si todavía recurrimos a los golpes, si todavía sales corriendo para irte a la casa de tu mamá, mija, porque estás enojada y porque Nepomuceno no te entiende, o porque Gertrudis es bien caprichosa y te vas con tu mamá, imagínate. O sea, así no vamos a ser efectivos porque no hay integridad. O sea, una cosa es decir las cosas, hablar bonito, y otra es que las palabras tengan esa consistencia. Para que tengan esa consistencia necesitamos desarrollar integridad. En nuestros tiempos hay personas que están desvalorizando o menospreciando la integridad porque saben lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente, ante la ola de programas televisivos, de series televisivas y tanta cosa, cómo se ha puesto de moda que le han preguntado a niños qué quieren ser cuando sean grandes y ellos han dicho que quieren ser narcos. Sí, y es una realidad. Le han preguntado a niñas qué quieren ser y dicen, obvio, amante de narco. ¿Por qué? Porque ellos se proyectan como una vida opulenta, con demasiadas cosas. Comentábamos hace unas horas con una persona y decía que conoce a alguien que le dice, prefiero vivir 5 años como rey que 40 o 50 años como perro. Imaginen eso. Ante esta circunstancia, lamentablemente mucha gente está concluyendo negativamente. Dice, ¿de qué me sirve ser honrado? ¿De qué me sirve ser honesto? ¿De qué me sirve hablar la verdad? ¿De qué sirve si a la gente en realidad no le importa si soy íntegro o no? Es muy extraño decir esto, pero lamentablemente en nuestro tiempo los injustos, los corruptos, los deshonestos son a quienes parece que les va mejor, tienen más y son más reconocidos. Job también reflexionó sobre esto. En Job capítulo 21, versos 7 al 14, en una serie de preguntas, Job reflexiona y dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, sus renuevos están delante de sus ojos, sus casas están a salvo del temor, no viene azote de Dios sobre ellos, sus toros se engendran y no fallan, paren vacas, no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada, sus hijos andan saltando. Y al final hace una reflexión muy fuerte Job en el último versículo citado. Dice, porque dicen ellos, le dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Mientras que hay gente que se esfuerza por ser honesta, honrada, veraz, y a veces ni siquiera son mencionados cuando las cosas se están premiando. Sin embargo,
al recordar el significado de la palabra, el buen uso y el valor que en las Escrituras se da a las personas que caminan en integridad y los beneficios que la integridad trae, esta sigue siendo una de las virtudes que se debe no solo enseñar, desear, practicar y conservar más que nunca. Miren qué interesante ejemplo. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y está escrito, Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, que le respondió el Señor: yo soy. Y verán al Hijo del hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y por esa respuesta, que era la verdad, Jesús fue crucificado. Regálenme su atención. Atención con lo que voy a decir, no lo vayan a torcer. Me imagino que muchas personas en nuestra época, en una situación como esta, habrían mentido con tal de librar su vida de la muerte. Imagínate el cuadro: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? No, hombre, la gente me anda diciendo así, pero no, yo no, soy una persona normal como tú. Imagínate a Jesús diciendo eso. Y luego vamos a suponer: entonces no eres, no, vete, no pasa nada. Y luego salir: te libró Dios. Sí, me libró Dios, es que no, hay que conservar la vida. Resulta que Jesús no vino a esta tierra a conservar la vida, vino a entregarla en rescate por nosotros. ¿Te imaginas lo que habría sucedido? Bueno, gracias a Dios que no tenemos que usar nuestra imaginación, porque el Señor habló la verdad y le dijo al sumo sacerdote: soy. Y van a ver al Hijo del hombre sentado a la diestra de Dios, aunque por eso lo hayan crucificado. Familia, el Señor Jesucristo es un ejemplo de la integridad con la que se debe enfrentar una situación, aunque la vida esté en peligro. La integridad que honra a Dios es la del corazón. En Primera de Reyes 9:4, Dios le hace una observación a Salomón cuando Salomón está por tomar el reino, y le dice: si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Fíjense lo que está haciendo Dios con Salomón. Está usando a David como un ejemplo. Si tú fueras tan íntegro como tu papá, yo voy a traer sobre ti tales y tales cosas. Y es que la integridad es un valor que satisface a Dios, pero también trae satisfacción al corazón del hombre. En alguno de los salmos escritos por David, él exaltó la importancia que para David, tenía la integridad. Permítanme darles ejemplos. Salmos 25:21: integridad y rectitud me guarden, decía David, porque en ti he esperado. En el Salmo 41:12 escribió: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. En el Salmo 101 verso 2 escribió: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y en la oración que el mismo David realizó y que está registrada en Primera de Crónicas 29:17, él mencionó lo siguiente: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Vean el valor que para David tenía la integridad. Familia, la integridad es la que fortalece y da consistencia a lo que proclamamos con nuestras palabras, y se demuestra por la vida transformada que el Señor está realizando en cada uno de nosotros. Una persona de integridad procurará construir una buena reputación y no tendrá temor de ser expuesto o descubierto. Hay quienes han sugerido que la integridad genera respeto. Escúchame, ¿sabes por qué mucha gente tiene que exigir respeto?
porque no han logrado construirlo con fundamento en su integridad. Cuando la gente ve integridad en otra, le profesa respeto. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama mejor que la plata y el oro. Por otro lado, la integridad, cuando es practicada por nosotros, protege la reputación de Dios. La gente puede tener una buena opinión de Dios. No es verdad, familia, y lo digo con tristeza, no es verdad que mucha gente menosprecia a Dios por el comportamiento que ha visto en muchos creyentes. Entonces, cuando cuidamos nuestra integridad, estamos protegiendo la reputación de Dios, la reputación del Evangelio, la reputación de la iglesia. Esa reputación que está en juego cada vez que estamos tentados a ceder a la práctica de conductas pecaminosas. No es eso de que nadie se va a dar cuenta. No. Estamos afectando negativamente la reputación de Dios, del Evangelio y de la iglesia. Cuidado. Y aquí amplío mi concepto. Cuidado con tus publicaciones. Cuidado con tus likes. Que tus likes no sean tan baratos. Analiza bien, pesa bien lo que está declarando la persona. Y no seas tan ligero en repetir lo que otra persona está diciendo. Protege la reputación de Dios, la reputación del Evangelio y la reputación de la iglesia. Seamos sabios. Ya hay suficientes enemigos allá afuera como para que todavía tengamos mercenarios dentro del cuerpo de Cristo. Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 2:12 subrayó la importancia de nuestra conducta. Escuchen lo que escribió: manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Pedro tuvo el cuidado de no decir al considerar sus buenas palabras, sino sus buenas obras. La integridad que habla por sí sola es, familia, la que se practica cada día y la que puede ser vista de cerca y de lejos, como se puede observar. Cuando tengan tiempo, el tiempo ahorita ya me rebasó, pero cuando tengan tiempo, anoten por ahí una notita: leer el capítulo 31 del libro de Job, porque Job presenta un análisis impresionante de su vida y de las cosas con las que él mismo se comprometió. Job dice, por poner un ejemplo: hice pacto con mis ojos. Escuchen esto. Job dice en ese capítulo 31: hice pacto con mis ojos de cómo vería yo a una señorita. No se daba el permiso de tener pensamientos sucios, de tener pensamientos licenciosos, ni siquiera en su interior, ni siquiera en su mente. Esto, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, esto es integridad. Solo que para tener ese nivel de integridad, obvio, se necesita carácter, tener la certeza de nuestra salvación, se necesita seguridad y autoridad moral como la de Job, que no solo se consideró a sí mismo íntegro, sino, ¿alguien recuerda cómo comienza el libro de Job? Cuando Dios presumió ante el mismísimo Satanás a Job diciendo: no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Atención, eso no lo dijo Job, eso lo dijo Dios. Que tú y yo digamos que somos bien buena onda es una cosa, pero que Dios diga que eres buena onda, eso sí cuenta, eso sí es valioso. Proverbios dice que todos los hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo que me impacta es que es Dios el que está presumiendo, el que muestra las credenciales de Job, es Dios. No hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy que se pudiera decir eso de alguno de nosotros en esta época. Claro, hablando de Job, y como lo estoy poniendo a él como ejemplo, por supuesto, es necesario ser paciente, persistente, convincente, al no declinar en nuestra postura, mantener el temple, ¿sí?, con respeto y basado
en la inocencia que sabemos que nos respalda porque estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Aparte de todo, familia, estoy en la recta final. Quien es íntegro somete su vida al examen de Dios. Es una persona dispuesta a reconocer su falla si es que la cometió. Porque quiero dejar en claro, ser íntegro no es ser perfecto, ser íntegro no es ser infalible. Ser íntegro es que cuando me equivoqué y fallé lo reconozca, lo acepte. Cuando esto es así, sometemos nuestra vida al examen de Dios. Amados, terminando mi mensaje, nos ha tocado vivir en una época en la que lo que impera es la conveniencia. Hasta los más cristianos estamos saliendo con novedades. Hoy entonces, más que en cualquier otro tiempo, se hace necesario tomar la decisión de valorar y desarrollar nuestra integridad como hijos de Dios. Así que este tercer no negociable, no voy a negociar, aunque, perdónenme la exageración y ojalá que la risa no quite la importancia, aunque el anticristo me ofrezca un pase para librarme de la tribulación, no voy a comprometer mi integridad. Espero que ustedes tampoco. Nos ha tocado vivir en esta época donde los valores se están resquebrajando. Así que se hace necesario valorar, interesarnos por desarrollar y hacer crecer nuestra integridad como hijos de Dios. Así que tomemos pues la decisión de vivir como gente íntegra, independientemente de lo que pueda suceder, lo que pueda venir en los tiempos próximos. Recordemos que el profeta Habacuc levantó su voz para decir: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivamos por fe la integridad que el Señor Jesucristo nos ha impartido con la obra que Él está realizando permanentemente en nuestra vida. Mujeres, ¿me escuchan las mujeres? Decídanse a ser mujeres de integridad. Por favor, no digan: mi esposo es muy íntegro. No, yo soy íntegra. Varones, ya no es el tiempo de decir: mi mujer ora mucho, yo estoy bien protegido. No, es tiempo de decir: voy a caminar en integridad para darle gloria y honra a mi Señor. Estamos viviendo tiempos en los que la integridad está muy escasa y muy abaratada, pero donde se necesita gente que por fe se mantenga firme independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Le pedimos al Señor que nos ayude a desarrollar integridad. ¿Logré persuadir a alguien o los desanimé? Alguien dice: no, me puso la vara muy alta. Pues no, pues entonces así mejor así le sigo. No le siga así. No hay por qué seguirle así, cuando tenemos al Espíritu de Dios con nosotros para que nos ayude a caminar en integridad. ¿Decimos amén? ¿Me acompañan a orar? Oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude a desarrollar integridad. Bien, comiencen a orar por favor mientras yo despido la transmisión. Gente bonita, gracias por habernos acompañado. Gracias por hacer tiempo, y deseo de todo corazón que algo de lo dicho, de lo expuesto, les bendiga, les anime, les inspire a establecer ese tercer no negociable, nuestra integridad. Gracias por acompañarnos, les bendecimos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones.